Perdieron. Todo esto parte de que perdieron el 2 de junio, punto. Y luego que la sobrerepresentación, que el INE, que el TRIFE, que sí, que Yunes, lo que quieran. Hoy no tienen los votos para detener a la planadora de Morena. ¿Qué van a hacer, Santiago? Pero tenemos que ser una oposición. Muy buenas tardes, vecinos, bienvenidos a Vecino Informa. Les saluda como siempre su amigo Alex Sabido. Muchísimas gracias por estar aquí durante la transmisión de este video. Hoy ya lunes 14 de octubre del 2024. Pues mis amigos, el primer día de chamba de Santiago Taboada con Ciro Gómez Leiva no salió tan bien como él hubiera deseado. Desde que llegó a la mesa a las 8 de la mañana, Ciro Gómez Leiva empezó a cuestionarlo sobre la cobardía y la poca calidad que puede tener la oposición en el país. La planadora de Morena, le dice Ciro, jamás va a poder ser detenida por ustedes. Están completamente acobardados. ¿Qué piensan hacer?, le pregunta Ciro. ¿Qué van a hacer si ni siquiera vale la pena? Le da a entender, no tiene sentido de que vayan en alianza nuevamente con el PRI, ni en el Congreso, ni en lo electoral. Santiago Taboada pues quedó el hombre ahí un poco perplejo, ahí tratando de saltarse las ramas, diciendo que pues tienen que ser una oposición responsable. Esto debieron haberlo pensado desde que inició el gobierno de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ciro se lo dice, en Andrés Manuel tienen ustedes un ejemplo de lo que es ser una oposición como debe de ser. Pero no hacen caso, no entienden y prefieren hacerlo a su manera, como buenos cobardes que son. El ejemplo más claro, el señor Marco Cortés, dirigente del PAN, que el fin de semana estuvo muy valentonado lanzando twitters. Amanece hoy lunes y el señor desaparecido no le da seguimiento a lo que estuvo, según él, reclamándole a las autoridades, y al final de cuentas no hacen absolutamente nada. Vámonos rápidamente, mis queridos vecinos, a ver parte de este encontronazo, esta bienvenida. Incluso el Grupo Fórmula así titula su video, le ponen Ciro, le da su bienvenida a Taboada. La oposición está acobardada. Vamos a escuchar este debate. Pero dijimos, Manuel, ahora dilo tú, los vemos acobardados a la oposición, sí. Priistas y panistas. Y panistas, sí. Incluso de Movimiento Ciudadano. Y la oposición acobardados. Y la oposición, sí. Y lo he planteado en otros espacios, Ciro Manuel, tiene que despertar, tiene que reaccionar, tiene que plantarse como un bloque opositor que represente el 44%. Porque si no, ese 44%... lo único que va a pasar es que se va a seguir diluyendo. Y ese problema radica en una cosa. En que ese 44% se desactive, baje los brazos y ahora sí nos enfrentemos a un aparato en donde no va a quedar ni rastro de la oposición. Pues sí. Y lo asumo, lo digo tal cual, o activamos o nos enfrentamos y sobre todo nos plantamos como una oposición que plantee también su agenda, que haga pública y que diga, a ver, ¿cómo vamos a arreglar? Esta es mi propuesta para el tema de seguridad. Y cuestiónamelo y debatámoslo. Al final también lo que la gente quiere ver es alternativas. Y eso se tiene que volver la oposición en este país. Es lo que te iba a decir, porque de alguna forma se puede hacer más chiquita. Pero claro, ¿quién va a ser y cómo va a ser? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ricardo Anaya? ¿Lo va a hacer Jorge Romero? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo vas a hacer los tú? Dos partidos chiquitos del 10%, Movimiento Ciudadano y el PRI. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Saben siquiera qué es lo que quieren hacer como oposición? Porque ahorita lo que hemos visto es, a ver, no cuentan más que ellos, evidentemente. Correcto. Les quitaron un senador muy importante que se fue, el traidor, lo que tú quieras, pero se fue finalmente con la mayoría, el senador Miguel Ángel Yunes. Los dejó desarmados. En eso fundamentaban su fuerza como oposición. ¿Sí sabrán cómo ser oposición en un país siendo minoría? A ver, por supuesto, porque así nacimos. Es decir, así también nace el PAN. El PAN tiene un replanteamiento a partir del 10 de noviembre, que es el cambio de dirigencia en su totalidad, porque es el cambio de órganos, es inclusive un replanteamiento estatutario. Pero lo más importante es un replanteamiento de rostros y de voces, que eso tiene que cambiar completamente en el caso del PAN. Y por supuesto, mantener este bloque, ¿no?, o bloque opositor, donde si bien hoy los números no son suficientes, sí tendría que haber un planteamiento de oposición con la agenda política, con la agenda mediática, pero sobre todo... ¿Para qué, Santiago? A ver, tú hiciste un bloque con el PRI. Hace unos meses estabas compitiendo y creo que tuviste un buen desempeño. ¿Para qué quieres al PRI ahora? No, pero ¿para qué quieres estar cerca del PRI con el cual no te van a alcanzar los votos para nada? ¿Para qué quieres estar cerca de la dirigencia del PRI, de Moreira, de Alito, de ellos? A ver, no es un planteamiento primero, sobre el tema de las alianzas, que eso para mí creo que ya quedó... Hablo de alianzas en el Congreso, hablo de alianzas estratégicas de acción, falta mucho para elecciones. A ver, Ciro, tiene que haber, voy a poner un ejemplo, en el ejercicio de las comisiones, por supuesto que tendría que buscarse un planteamiento común, por lo menos para hacer... hasta en la ronda de participaciones, una agenda con Movimiento Ciudadano, Ciro.
con todo el bloque opositor o por quienes crean por lo menos buscar ser esa oposición que le plantee al gobierno alternativas a una agenda. El gobierno que no va a hablar con ustedes. Bueno, pero es que te voy a decir una cosa. Al final, para mí, por lo menos, es, si no va a hablar a través de una mesa política que se construya como se ha construido en muchos otros momentos, pues simple y sencillamente ser esa oposición que utilice todas las vocerías que existan, todos los medios a su alcance, para decirle al gobierno, aquí estamos, aquí seguimos y vamos, así como aquellos relojes de la deuda de Pemex que en su momento se pusieron en esos sexenios. Así tendría que ser. Acciones simbólicas que pues, algún día claro, se conviertan en votos. Pero es que el problema es que hasta eso están renunciando. Era empezar a poner un marcador, Ciro. Vamos a poner un marcador desde el primer Porque están acobardados, están dormidos. De las personas que y en este país cuidando están matando, sus pequeños feudos. O sea, no vamos a hablar de Víctor Mundo. Por supuesto que la oposición tiene que ser una oposición que plantee. Vamos, como tú dices, a dar el beneficio de la duda, pero vamos a llevar un conteo muy puntual. ¿El beneficio de la duda a quién? ¿Al nuevo gobierno? Lo que decías un poco tú en términos de López Obrador, opositor, y ahí tienen un modelo exitoso de cómo levantarse de las derrotas con el 70% de la población en contra. López Obrador llegó a tener 60 y tantos % negativos y luego ganó por una gran cantidad de votos. Ahí tienen un modelo exitoso de opositor. Por eso yo decía, Ciro, que nunca transigió, nunca. Por eso ojo, y no tenía ni siquiera para ser calificada, ni siquiera para romper la cara. Yo decía, a ver, ¿por qué no empiezan con un contador del día 1 de las muertes de este sexenio? Porque entonces, o las vamos acumulando. Porque lo que pasó de los abrazos es la peor tragedia en materia de seguridad que ha ocurrido en la historia de este país. Y la peor acción criminal de un gobierno, abandonar a su suerte a la población. Y yo lo que sí te digo, si hoy no empezamos a hacer esa oposición, que si bien hoy representativamente en los congresos no tomas definiciones sobre una votación, sí tendríamos que estar diciendo dónde están los responsables de Víctor Munro, dónde está Rubén Rocha, dónde está el secuestro y la decapitación del alcalde en Guerrero, cómo vamos en los narcobloqueos de Villahermosa. Tendríamos que estar hablando y hacer ese... Tamaulipas. A ver, Marco Cortés, lo vimos el viernes, sus declaraciones, ahí andaba por todos los medios haciendo declaraciones. ¿Y dónde están hoy? ¿Cuál es la acción que sigue? ¿Cuál va a ser la acción después del testimonio que nos acaba de Vicente Verástegui, que te pido que ahora que regresemos del corte, si podemos hablar del tema? Ahí es donde uno quisiera verlos. Ya sabemos, perdieron. Todo esto parte de que perdieron el 2 de junio, punto. Y luego que la sobrerepresentación, que el INE, que el TRIFE, que sí, que Yunes, lo que quieran, hoy no tienen los votos para detener a la planadora de Morena. ¿Qué van a hacer, Santiago? Pero tenemos que ser una oposición que dé testimonio de que todo lo que dijimos, Ciro, va a empezar a pasar. Tiene que ser una oposición que puede evidenciar, claro, que puede evidenciar. Oigan, les dijimos que este país iba a pasar por una crisis política. Ahí están las tómbolas, ahí están los muertos. Vamos a ver cómo cierra el paquete económico y cómo después de la elección de Estados Unidos pasan muchas más cosas en términos económicos. Veamos. Sí. Pero lo que nosotros tenemos que volvernos es esa oposición que diga, se los dije. No, pero se los dije. Claro, Ciro, porque eso se convierte después en votos de manera activa. ¿Tú crees? Por supuesto, Ciro, es que si no, entonces ¿qué vamos a renunciar? O sea, ya no tenemos los votos en el legislativo, Ciro. Ya no vamos a ganar ninguna elección. Entonces, ¿que nos vamos a nuestra casa? Por supuesto que no. Hay que plantarles cara. Hay que decirles, aquí están sus muertos, aquí están sus crisis, aquí están sus jueces, aquí están sus casinos. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ese 44% que está ahí, Ciro, que votó por una opción distinta al gobierno, ahí está y quiere ver una oposición que pueda ir desacreditando con hechos y decir, y construir hacia la elección del 2027 una alternativa que rompa la calificación. Pues lo veremos. Y por lo que toca al PAN, no podemos yo no los veo en esa actitud, ni siquiera en campaña, con todo el respeto y cariño para Adriana Dávila, para Jorge Romero. Yo no los veo con ese tono a ninguno de los dos. Pero vemos quiénes sí, mi querido Ciro. No te lanzas, no buscaste ser presidente. Aquí vamos a estar. Pero bueno. Muy bien, mis amigos, pues ahí escuchamos a Taboada y a Ciro Gómez Leiva. Ciro pues ya ni siquiera pues critica al gobierno, prefiere criticar ahora sí que a los opositores. Taboada pidiendo un contador, dice él. Esa es su estrategia, ese es realmente hasta donde llega su capacidad. Vamos a abrir un contador, dice, desde el día 1, a ver cuántas muertes junta la doctora Claudia Sheinbaum. Pues esa es una magnífica y maravillosa idea. En lugar de que realmente propongan algo positivo, algo que realmente pueda hacer que la bancada de Morena, la alianza de Morena, PT y Verde digan, oye, esto puede funcionar. No pueden hacerlo. Es mejor nada más sentarse y contarlos. Lamentablemente, a los muertos, a las tragedias. De eso vive el PRIAN, de eso viven los panistas, de la tragedia.
De ese modo ellos quieren, y por lo que dice Taboada, desean que le vaya mal al gobierno de la doctora Claudia, que se incrementen los números de muertos para que puedan decir, te lo dije. Y según él, con eso van a ganar votos. Es la estupidez más grande que he escuchado, porque no saben proponer nada positivo para nuestro país. Hasta ahí llega la inteligencia de los panistas. Pues hasta aquí el video, mis queridos vecinos. Si tienen oportunidad, dejen un comentario, los estaré leyendo. Por supuesto, también los invito a apoyarme con ese valioso like. Ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video. Si pueden compartirlo, también se los voy a agradecer. Y como siempre les he dicho, si ya no soportan al PRIAN, suscríbanse al canal. Cuídense mucho. Nos vemos.